Bueno, ¿qué tal, chicos? Hoy vamos a terminar con la unidad 4 de sistemas políticos comparados y con el final de sistemas políticos comparados 1, ¿sí? Más allá que en el próximo cuatrimestre sea de forma virtual o ojalá estemos allá en forma presencial, hay una continuación de la materia, por más que estén divididas en dos partes, ¿no? Dos materias distintas. Pero hoy vamos a continuar con la idea de los partidos políticos en América Latina y se plantean, ¿no?, al día de hoy, en nuestra temporalidad, un texto de Marcelo Cavarossi y Esperanza Casulio sobre la idea de si los partidos políticos están hoy en una suerte de consolidación o atravesando por una crisis. Esto nos vuelve a traer un poco lo que charlamos en las clases pasadas sobre la heterogeneidad, ¿no?, en definitiva, que se da en el continente americano y cómo los partidos políticos de América Latina están en esta situación paradojal que hablan los autores, problemática hasta cierto punto eh, puede ser desconcertante, ¿no? Que tiene que ver con la superposición de estos dos procesos que se dan a lo largo de esta segunda fase de transición, ¿no? Por un lado, la consolidación democrática, que no es otra cosa que la institucionalización, y por el otro lado, una crisis de modalidades en cuanto a la articulación y representación de los intereses que predominan tradicionalmente en la región, que no es otra cosa que la articulación de demandas en nuestro continente, ¿no? Por eso es que vamos a hablar un poco, y ya casi que haciendo también referencia en algunos momentos a lo que fue el primer proceso de transición, ese legado de la doble transición que se ha ido dando en América Latina, y que ese legado es producto de tres itinerarios, perdón, alternativos en ese proceso de formación de los partidos políticos en América Latina, ¿no? Esos tres itinerarios con sus matices, ¿no?, particulares, ¿no?, en torno a cómo se fueron haciendo o sea, desarrollándose las configuraciones partidarias en América Latina, cómo se dio una transformación de esas configuraciones luego de los procesos de transición democrática y cómo tenemos, por un lado, los partidos políticos en relación a cómo están sus perspectivas en cuanto a la consolidación y en definitiva, sobre la institucionalización del sistema de partidos, ¿no? Porque en América Latina uno puede decir, en un sentido amplio, que esas fórmulas políticas que se establecieron en los primeros procesos de transición democrática tuvieron en un primer momento que resolver ciertos condicionamientos y ciertas ambigüedades resultantes de una doble transición. ¿En qué sentido? Primero, una transición del autoritarismo a la democracia y también del agotamiento de la matriz estadocéntrica, ¿sí? Que me parece que ha sido un rasgo específico esa matriz estadocéntrica en América Latina. Pero esa matriz estadocéntrica no fue como podía interpretarse equivocadamente un elevado grado de dirigismo o de intervención estatal en la economía, ¿no? Porque si hubiese sido en esa categoría, uno tendría que haber incluido, por ejemplo, a los estados de bienestar europeos, ¿no? Más bien que lo que se dio en esa matriz estadocéntrica en América Latina tuvo que ver con el hecho de que la política en sí mismo se organizó primordialmente en torno a las acciones del Estado. Por lo tanto, esas acciones del Estado dejaron filtrar fuertes elementos democratizantes, ¿sí? Y a menudo estaban muy establecidas en esas relaciones directas con los estados. Es cuando el partido y el líder se tiende a confundir con el Estado, ¿no? No obstante, el Ejecutivo tendió en América Latina, siempre los ejecutivos, perdón, a actuar de manera discrecional y jerárquica. Así que hay una centralidad estatal ejecutivo que estuvo claramente relacionado de manera simétrica con una debilidad, por un lado, de los parlamentos, es decir, de los legislativos, y de los propios sistemas de partidos por el otro, y por el otro lado también por las instituciones del Estado de Derecho, para que se entienda a qué nos estamos refiriendo con ese agotamiento de la matriz estadocéntrica. Y hay un segundo proceso, en el segundo proceso de transición, que abrió un extenso periodo, que ya llevan por lo menos dos décadas, que está centrado en el mercado y en la orientación neoliberal, sobre todo en la década de los 90. En términos generales, uno puede afirmar que los partidos políticos en América Latina se vieron enfrentados a la necesidad de tener que llevar adelante eh, procesos de distintos órdenes y que en buena medida claramente eran contradictorios entre sí. Es decir, la construcción de sistemas políticos democráticos que fueran legítimos e inclusivos, por un lado, y la implementación de ciertas políticas económicas, ¿no?, que pudieran hacerle frente a esos dilemas que planteaba el derrumbe de la matriz estadocéntrica, ¿no?
y el agravamiento encima, en paralelo de una economía política de América Latina, ¿sí? Inflación 80, 90 en algunos países y el déficit estatal. ¿Sí? Es decir, que ese doble proceso por el cual se vieron involucrados los partidos políticos también fueron confrontándose con otros obstáculos que tenían que ver más ya con los legados específicos, ¿no? Con las configuraciones partidarias propias de cada uno de los partidos políticos. ¿Sí? Por eso es que distinguimos tres escenarios alternativos en ese proceso de formación de los partidos políticos en América Latina. Por ello nos parece, por lo menos para los autores, no van a hablar de sistema de partidos, los autores hablan de configuraciones partidarias, porque ellos creen que ese término de configuraciones partidarias es más convencional, por lo menos para entender esa situación prevaleciente en América Latina en torno a estos tres itinerarios, ¿no? Y esto nos va a permitir entonces entrar en el primero de ellos, que tienen que ver con los matices de las configuraciones partidarias en Argentina, perdón, en América Latina. Y los autores hablan que se pueden distinguir tres escenarios alternativos en esta estructuración, ¿no?, de configuraciones partidarias, ¿sí? O de sistemas de partidos, como ustedes eh, quieran hacer referencia. El primero de ellos es el sistema de partidos, ¿sí? Que este es el único subconjunto en donde se puede sostener que se cumplieron claramente o simultáneamente estos dos requisitos señalados en el punto anterior, es decir, hubo una implementación relativamente fuerte de los partidos en la sociedad, raíces, ¿sí? Y hubo un predominio de la tendencia de los partidos a reconocerse como los interlocutores válidos de esa arena política. A ver, esa configuración incluyó desde el periodo de entreguerra o antes a países como Uruguay, Chile, Colombia, a partir del siglo XX a Venezuela y a Costa Rica. Luego tenemos lo que se denominan partidos sin sistemas, que en ese subconjunto tenemos esos viejos partidos que no pudieron sobrevivir al derrumbe de los sistemas oligárquicos o al impacto también combinado de discursos antiliberales que se fueron diseminando durante los años de la entreguerra, ¿no? Estos son los casos, por ejemplo, de México, de Argentina, un poco más tardío en el tiempo Bolivia y Paraguay. Es interesante porque en Argentina solamente la Unión Radical, que abrazó un discurso antioligárquico, sobrevivió al cambio de siglo. Y esa configuración de partidos se caracterizó por la generación de partidos políticos con una estructuración hegemónica unipartidista. Ese tipo de partidos hegemónicos se fueron agrupando en torno a ciertas agrupaciones a las cuales algunos autores denominan como partidos ejes, ¿sí? Y esos partidos fueron impulsaron, proyectos industriales y también promovieron una fuerte movilizaciones de las incipientes clases medias, ¿sí? Sus discursos fueron de tinte populista y a menudo se articularon en torno al liderazgo personalista, ¿sí? En México se da en la primera parte del siglo XX, en Argentina se da desde 1916 hasta 1945, ¿sí? En Bolivia pasa un caso eh, bastante parecido. Pero, por ejemplo, en algunos países también surgen como segundo rasgo distintivo de estos partidos en sistemas que fueron engendrados esos partidos en el marco de grandes conmociones sociales, ya fueran por vía de revoluciones, como en el caso de Bolivia, en el caso de México, o por una suerte, los autores hablan de insurrección obrero popular en Argentina, como es el Partido Peronista o el Movimiento Nacional Revolucionario, ¿no?, de Bolivia, y en Paraguay el propio Partido Colorado, ¿no? Entonces, en general, en esa configuración fueron emergiendo partidos con gran capacidad de movilización, ¿sí? En Argentina, bueno, se los dije, pero también de esa emergencia de los partidos tampoco acabó en esos momentos con la influencia militar, sino más bien la exacerbó, ¿no? Reforzó como una causa de inestabilidad estructural del sistema político. Y la clave en este tipo de configuraciones fue su ambigüedad acerca de la legitimidad del pluralismo y de la competencia interpartidaria que tenían este tipo de partidos. Luego tenemos los políticos sin partidos, que ese es el último tipo de configuración partidaria que estuvo definida
claramente por una extrema debilidad y maleabilidad, ¿no?, por parte del sistema de partidos, de esa configuración de partidos políticos. Un ejemplo muy claro de eso en esta primera transición fueron Brasil y Perú, ¿no?, en donde los militares, es interesante porque funcionaron permanentemente como guardianes de última instancia del sistema político. En Brasil, claramente hubo una constitución de una sociedad políticamente hablando, fragmentada en torno a situaciones estaduales, ¿no?, a regiones estaduales con predominios de partidos únicos generalmente. Es interesante porque cuando uno hace un resumen de todo esto puede ver que los partidos políticos siguieron diversos itinerarios en América Latina luego de la Segunda Guerra Mundial y que hacia finales de la década del 70, solamente Venezuela, escuchen esto, solamente Venezuela y obviamente Costa Rica, podían reclamarse como los privilegiados en llamarse democracia de partidos, ¿no?, con una amplia participación de la ciudadanía, ¿no? El segundo de los itinerarios tenía que ver con la transformación, ¿no?, de las configuraciones luego de esas transiciones democráticas. A ver qué está pasando en ese segundo proceso, ¿no? Porque las transiciones, como ya lo apuntamos y como ya hemos discutido, desembocaron en los últimos años en una paradoja, dice los autores. Ellos hablan de un síndrome de consolidación democrática con creciente inestabilidad y en algunos casos incluso con ilegitimidad por parte de la política. A ver, uno podría hacer una revisión de estos tres tipos de configuraciones de las que hablamos anteriormente, ¿no?, que nos permiten constatar una serie de transformaciones significativas, ¿sí? Es interesante lo que se señala en el primero de las cuestiones sobre los sistemas de partidos, porque ellos dicen que ninguno de los países con sistema de partidos se llevó adelante una reforma económica estructural con plena participación de los partidos, ¿sí? Ni en Uruguay, ni en Colombia, ni en Venezuela, también Costa Rica, se impusieron matrices de definido estilo neoliberal. Resolvieron de manera gradual y equilibrada la transición de los gobiernos autoritarios a democráticos, pero también resolvieron de manera gradual y equilibrada, consensuada, los problemas económicos sociales que heredaban, ¿sí?, de los antiguos regímenes autoritarios. Claro está, Venezuela esto lo hace hasta la llegada, ¿no?, y una inserción muy fuerte de los militares en la política a partir de Chávez, ¿sí? Eso también para tener en cuenta. Por eso siempre este es un contexto hasta la aparición de Chávez. Luego tenemos lo de los países con partidos sin sistemas, ¿no?, donde han sido los que sí han funcionado de manera más resuelta esa transición a las democracias, claramente con reformas neoliberales y en muchos casos incluso hasta manteniendo ciertos hábitos de los principios de los regímenes autoritarios, ¿no? Un ejemplo muy claro en este sentido de la extensión y de la profunda reforma neoliberal lo llevó a cabo el menemismo en la década de los 90 en Argentina, pero si uno pudiera ir a México con Carlos Salinas de Gortari, también era una símil política con el menemismo en ese sentido, ¿no? Un autor que se llama Kenneth Roberts, ¿no?, que él explora una hipótesis y él dice que al ser los países con partidos populistas, fundamentalmente dice México y la Argentina, los que estructuraron la matriz estadocéntrica con mayor profundidad, son los que terminaron pagando los costos más altos para desarmarlas, ¿sí? Es interesante porque es posible acordar una constatación de esto, que la salida de esa matriz estadocéntrica y su reemplazo en la década de los 90 por modelos neoliberales es muy interesante porque en el caso de México y la Argentina fue llevada a cabo por los mismos partidos políticos que la habían construido, ¿sí? Siendo, si se quiere, el caso más paradigmático el viraje que hizo el partido peronista con el peronismo de la década de los 90. Me parece un ejemplo sumamente pertinente para poder entender esto, ¿no? Luego tenemos los políticos sin partidos, ¿no?, en esta matriz de configuraciones que ofrecen un riquísimo material para la hora de la reflexión, ¿no? Tradicionalmente perteneciente a esta categoría Brasil, Perú, uno podría incluir también a Ecuador, ¿no?, donde se dio un intento de proceso de consolidación partidaria que fue más el resultado de una articulación por parte de partidos políticos, de relaciones igualmente fuertes en la sociedad civil con el Estado. Y ese proceso se constituyó, se quiere, como un círculo virtuoso, es un muy buen ejemplo en la década de los 90 para Perú, entre representación por un lado, performance electoral por el otro y función gubernativa por el otro, ¿no?
una vía de a tres, en donde los partidos políticos que accedieron al gobierno mediado de la década del 80 ganaron capacidad gubernativa, ¿sí? Y esto fue reforzando sus capacidades electorales. En ese sentido es notable la aparición y el refuerzo del PT a lo largo de más de una década, ¿no? Lo que constituyó como un partido de izquierda con base sindical, pero con un proyecto y con una vocación de poder, ¿sí? Y este es ciertamente un caso, si se quiere, único en América Latina, ¿no? Perú también, ¿no? La destrucción tradicional de la configuración de partidos peruanos, de los partidos políticos peruanos que se da en la década del 90, ¿no? Volviendo a la primera parte sobre los itinerarios, vamos al tercero de los itinerarios. ¿Se acuerdan que eran los partidos políticos y las perspectivas de consolidación como último eje para tener en cuenta? En la necesidad de que claramente los autores nos hablan de que tenemos que reconocer, o por lo menos ellos visualizan, cuatro déficits que tienen una larga data en la estructuración política, ¿no? de América Latina. El primero se refiere a un déficit en la constitución de la de ciudadanía, ¿no? Porque ¿qué dicen acá los autores? Que una sociedad política que es incapaz de instituir una ciudadanía plena, igualitaria, democrática, ¿no? Para sí, mantiene ciertas restricciones y ciertas desigualdades importantes en el acceso de la ciudadanía de individuos o de grupos, y por lo tanto termina habiendo dificultad en la construcción de una estructura política estable y, y democrática, en definitiva, ¿no? Y uno puede hablar que América Latina en general, en su conjunto, ha demostrado, si se quiere, históricamente enfrentarse siempre a gravísimas dificultades en la construcción, pero también en la aplicación de ese concepto de ciudadanía, ¿no? Y que, y que ese concepto no esté seriamente restringido de hecho, y muchas veces lo está también de derecho, ¿no? Esa construcción de una ciudadanía plena como déficit impone que nosotros como ciudadanos tengamos derechos políticos, ¿sí? Somos actores sociales claves y que podamos actuar colectivo, ¿no? La representación y la necesidad de que alguien represente nuestros intereses, nuestras convicciones, bueno, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos, en ese concepto de ciudadanía, que tengamos derechos sociales, ¿no? En cuanto a que podamos acceder al goce de determinados bienes y servicios, ¿no? Me parece que el Estado tendría que ser ese garante, ¿no? De esos derechos políticos y derechos sociales. Y muchas veces vemos que esto pasan a depender generalmente de ciertos intercambios, si se quiere, localizados, personales, o muchas veces esos derechos políticos y sociales son demasiado asimétricos para las sociedades en América Latina. Por eso es que ellos hablan que los partidos políticos no han logrado configurar o disminuir ese déficit en la constitución de ciudadanías. Otro de los déficits, me parece interesante, de los partidos políticos, tiene que ver con la institucionalización propia de los sistemas de partido, y esto ya lo vimos en el primero de los textos, ¿no? El de Scully y Mayweather, ¿no? Como hablaban de la necesidad, ¿no? Y del por qué, en definitiva, nosotros tenemos que lograr una, una institucionalización de los sistemas de partidos políticos, ¿no? Las condiciones que ellos proponían, ¿no? La idea de que haya cierta estabilidad de los patrones de competencia electoral, ¿no? Las reglas, ¿no? Los patrones, las reglas normadas, me parece que eso era muy importante, la idea de la solidez y el enraizamiento de la representación, las raíces que tienen que tener sólidas los partidos políticos en una sociedad, ¿no? Porque de otra manera, si no es así, los partidos políticos no pueden estructurar a través del tiempo, ¿no? A través del largo plazo, las preferencias políticas de una sociedad. La tercera condición, recordemos, esa legitimidad universal del proceso electoral y de los propios partidos políticos, ¿no? Que se debe atribuirle una legitimidad al proceso electoral, que se deben respetar las reglas como la única ruta permisible para el acceso al gobierno, ¿no? Que eso sean las elecciones, ¿no? Competitivas, en definitiva, entre los partidos, pero también en la vida interpartidaria, ¿no? Y la cuarta de las condiciones tiene que ver con la fortaleza de la organización interna del partido político, ¿sí? Su vida intrapartidaria, ¿no? Esa condición que le permite, en definitiva, que los partidos políticos ganen autonomía
Es decir, que no queden meramente reducidos a meras plataformas por líderes ambiciosos o mesiánicos, ¿no? De tipos de democracias delegativas, ¿no? Y muchas veces pasa que los partidos políticos no pueden subsistir porque no tienen el control directo de los espacios de sus instituciones, porque lo tiene una persona en particular, ¿no? El tercero de los déficits me parece interesante, uno podría identificar incluso más de ellos, ¿no? Tiene que ver con el déficit en la resolución del equilibrio entre la fuerza representativa por parte de un partido político y su función ya gubernativa, ¿no? Una vez que accede al poder. Hay un sentimiento generalizado por parte de las sociedades de esa idea de que se marca acá en negrita, ¿no? De decepción, pero decepción colectiva, ¿no? Con la capacidad gubernativa que tienen ciertos gobiernos democráticos que fueron implantados, obviamente, a partir de la década de los 80, ¿no? Esos partidos, en tanto gobernantes, no han logrado, parece ser, o por lo menos no demostraron tener la capacidad para resolver los problemas económicos, fundamentalmente los problemas económicos y sociales. Y en muchos casos, incluso muchos de estos partidos políticos empeoraron las condiciones de vida de importantes sectores de la población, ¿no? Y el último de los déficits que nos proponen los autores tienen que ver con el déficit en la construcción del Estado. Y es interesante porque América Latina ha alcanzado ciertos niveles relativamente mediocres, claramente en el logro de lo que Linz, fundamentalmente Linz habla mucho de esto y Stefan denominan Steins, ¿no? Que se ha traducido como una suerte de estatidad, si se quiere. Estos autores sostienen convincentemente que la democracia es una forma de gobierno de los estados modernos, y eso es claro, y que por lo tanto si no hay un Estado, es imposible una democracia moderna, ¿no? Una democracia consolidada, institucionalizada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que América Latina ha sido reconocida por la construcción de Estados grandes, le pone que sin embargo están entredichos si son capaces o si fueron capaces de construir esos Estados grandes, buenos Estados, que tiene que ver con otra palabra. Y muchas veces se da en esa discusión, dicotomía de la guerra de la grieta, perdón, entre miren los estados nórdicos, ¿no? Los estados nórdicos tienen una gran intervención del Estado, así que no me vengan a decir que el Estado no tiene que intervenir, nos dicen muchos políticos en nuestra región. Claramente estamos hablando de dos tipos de estados distintos, ¿no? Por un lado, América Latina tiene estados grandes, y por el otro lado, los países nórdicos tienen buenos estados. Y me parece que es clara la diferencia que hay entre ese dicho, porque uno puede observar que América Latina ha ido transitando, si se quiere, alternativamente estas situaciones de déficit, muchas veces por exceso, a situaciones de déficit por defecto. ¿En qué sentido? En la idea de que hay una confianza y una necesidad en un Estado omnipresente y omnipotente, y que muchas veces se ha pasado a tener que declarar incluso como irrelevante. Por lo tanto, el desafío que nos plantean los autores, que se nos plantea a nosotros como gente que está estudiando estos temas, consiste en desarrollar ciertos patrones de estaticidad, pero que sean razonables y que sean viables para cada sociedad en particular, ¿sí? Y que ello pueda contribuir a evitar esa recurrencia de los términos extremos, ¿no? De irnos para los dos lados, ¿no? Para que tengamos, por un lado, estados grandes e ineficientes, en pos de creer que eso es un buen estado, o la ausencia de esos estados, porque cuanto menos ausencia hay de Estado, son mejores los estados, en esa dicotomía que uno lucha, ¿no? Pero con esto cerraríamos entonces la idea de la materia, de sistemas políticos comparados, y ya nos iremos permitiendo un poco luego el segundo cuatrimestre continuar con esto, sistemas políticos comparados 2.